Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a Pastores en Pijamas. Hoy tendremos una invitada de lujo como todos los martes, así que empiezo a saludar a todas las personas que se conectan a esta hora. Bendiciones, si me pueden contar de dónde se están conectando, sería feliz pudiéndolas saludar a todos y a todas. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en esta noche. Este programa se ha vuelto como un tiempo de relajación, por eso se llama Pastores en Pijamas, ¿no? Para relajarse. Uno cuando llega a la casa, ¿qué es lo que quiere hacer? Bañarse, cambiarse, ponerse la pijama y ya, o sea, como descansar de todo lo del día, y eso es lo que yo espero con este programa, que tú puedas descansar de tantas cosas del día. Así que aquí vamos a ver, ya me pidieron la solicitud, eh, voy a dar la bienvenida. Muy bien, yo creo que sí. Estoy esperando la respuesta de la pastora Ingrid Reyes. Ahí está ella. Hola, Hola. ¿Cómo estás? bien, súper feliz de estar contigo, acompañarte junto a todas las pastoras, las amigas, las hermanas de tu bello ministerio y toda la familia. Gracias por este tiempo, me lo voy a disfrutar de principio a fin. Nosotros también. Qué felicidad tenerte. Aquí saludando a todas las personas que se están conectando. Me están diciendo que de Canadá, desde California, por supuesto Barranquilla, Cartagena. Así que bienvenidas a todas a Pastoras en Pijamas. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has pasado este tiempo, Ingrid? Bien, gracias al Señor, aprendiendo mucho. Yo creo que así estamos todas, aprendiendo muchísimo, compartiendo la palabra de otra manera, compartiendo mucho en casa, pendiente de mi mamá, te manda muchos saludos, Ay, te quiere muchísimo, tan ella bella es la hermana hermosa, Dilia, tan hermosa, bella. hermosa. Por ahí ahorita se va a conectar seguro, Ah, seguro que no, ahorita ahora se conecta. ahora la saludamos completamente. Bueno, queremos conocer un poco más a Ingrid Reyes para quienes no la conocen, y este es un programa que se trata de conocer de atrás hacia adelante a las pastoras, de sus vidas, de sus familias, bueno, de todo. Entonces, empecemos a conocer un poco a Ingrid Reyes, la familia, hermanos, dónde naciste. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, te cuento, les cuento a todos que soy la hija mayor de una pareja pastoral. Papi ya está en la presencia del Señor, se fue en el 2003, muy jovencito, se fue de 59 años, con una diabetes mal cuidada y terminó en una insuficiencia renal. Mi mamá sigue con nosotros, tiene 75 años y es nuestra mayor intercesora. Mi hermano David, el segundo, es pastor junto con Lice, mi hermana cuñada, porque para mí es una hermana a la que amo profundamente y admiro profundamente. Son los pastores de la iglesia Boston Central. Y Kika, que es la bebé, la pequeñita de nosotros y que siempre seguirá siendo la pequeñita, eh, es una salmista, rectora de un colegio, es una mujer muy especial a la que amo también profundamente, es mi amiga, compañera de milicia, son bien hermosos mis hermanos. Tengo dos hijas preciosas, una grandísima casada y una pequeña de 11 años, que va a cumplir 11 años. No puedo creer que ¿Cómo te ya parece? tenga 11 años. El tiempo El, pasa muy uf, rápido. el 4 de julio cumple Nicole 4 años. No, Ay, no, hermosa, ama a su papá, Alejandro, mi esposo, con un amor así de esos locos perdidos, esos amores que ocurren entre la hija y el papá, entonces ella lo ama profundamente. Tengo un nieto que me vuelve loca, que me tiene así como medio trastornada y me lo quisiera disfrutar mucho más, pero bueno, no vive acá en Colombia, mi nieto vive lejos, entonces estoy como con el anhelo de que todo esto se reactive para volverlos a ver. ay, ¿Qué más te sí. cuento de mí? O sea, Tengo un hijo en el cielo. naciste y creciste. Ahora, ahorita te voy a preguntar un poquito de eso, porque creo que eso va a servir de mucho testimonio y también para que nos puedas contar un poquito de tu libro. Naciste en un hogar de pastores, o sea, eres hija de un pastor. Sí, papi y mami se convirtieron al Señor cuando yo tenía 2 años, entonces prácticamente yo
nací en el Evangelio. Yo crecí Claro. en el Evangelio, crecí y corría en las iglesias mientras mis papás ministraban liberación. Bueno, tú conociste a mi papá, que era tan fuerte en eso de la liberación. Y mis hermanos y yo nos reímos, tú no te imaginas cómo nos reímos a veces porque recordamos esas épocas que nosotros, mi papá, en la misma casa le llegaba a la gente para ministrar liberación. Y entonces estábamos nosotros como que viendo televisión y de repente, fuera, fuera. Y después te imaginas. En ese ambiente crecimos de liberación, de prédicas, de mi papá y mi mamá sirviéndole al Señor todo el tiempo, de ellos siempre mostrándonos que amar a Dios y servirle era lo mejor, era el mejor plan. Ellos siempre nos instruyeron desde bien pequeñitos que no había mejor plan que servirle a Dios. Entonces todos estábamos en lo mismo, todos, era impresionante, todos. Y en ese ambiente crecí amando a Dios por encima de todo, por encima de las circunstancias, porque mi papá y mi mamá se formaron en un ministerio en el que, wow, les tocó de ceros, no había Claro, nada. claro. Mi papá predicaba y mi mamá trabajaba como enfermera. Entonces mi mamá le decía, No. yo trabajo y tú dedícate a predicar porque para eso el Señor te devolvió la vida, para predicar. Mi Pero ¿por mamá fue qué? la, ¿Cómo así? ¿Por qué le devolvió la vida? Cuéntanos eso. él trabajaba en una empresa, bueno, primero él decía que era ateo y trabajaba en una empresa y tuvo un accidente con ácido sulfúrico y le dieron Wow. 48 horas de vida. Yo tenía 2 años y en esas 48 horas de vida él tuvo un encuentro con Dios, tipo Pablo, algo así. Mejor dicho, Jesús lo tumbó el caballo en el que él vivía y le dijo, yo soy Jesús. Y él le dijo que le diera una oportunidad de vivir y le iba a servir hasta el último día de su vida y que No, nunca se no, no. separaría de él. Y así lo cumplió. El Así Señor lo les cumplió. regaló la vida. A las 48 horas, que supuestamente era el tiempo en el que ya pues debía morir clínicamente, milagrosamente él comenzó a mejorar justo a las 48 horas. Mi mamá se acordó de la iglesia cuadrangular central que les habían hablado de Jesús y ella fue y buscó a las hermanas de la iglesia y todo el mundo comenzó a orar y los metieron en cadenas de oración y demás y el Señor hizo el milagro. Él conoce a Jesús así Oh, y nunca más se separa del Señor, nunca más. Toda la vida se mantuvo en el Señor, dejó el alcohol porque él era promiscuo y un alcohólico, él tomaba todos los días y el Señor lo hizo libre de ambas cosas. oye, Entonces, pero fue una conversión completamente real, genuina. uh-huh. Tuvimos la oportunidad de conocer a este siervo de Dios con mis papás primero. Cuando tú eras, ¿cuántos años tendrías tú? Bueno, no vamos a hablar de edades ni de nada, pero No, no, yo no, conmigo no te preocupes, ah, yo bueno, yo puedo. también soy cero problema Yo con eso. soy cero con eso. Yo tenía, en ese tiempo yo tenía 18 años. Claro, te conocimos 18 de años. 18 años, ya tú Sí, sí, estabas 18 años. Bueno, tu tú mamá me conoció antes, me antes. conoció sí, me conoció exactamente, iba a cumplir 17 años. Cuando Impresionante. Pastoratita me conoció, mi Glorita amada, que debe estar aquí con... Ahí la vi, Ay, claro, no, ya te ay, no saludó, la Tita. vi, dile que Sí, la ya te amo dijo que te profundamente. amo, Ingrid, te No, amo, no, ella mi para mamá es mí una dura en su Instagram, ya lo aprendió a en ser manejar. qué divina, bella. Ella me lidió mi embarazo de Karen, mis maluqueras. Pastor Guaco estuvo ahí controlándome las contracciones, todo, todo, Ay, tan todo. lindo mi Sí. papá. Mi papá es una Con- muy buena compañía para los partos. no, una paz que me daba, una paz. Yo era Sí, una chiquita, a mí me daban antojos sí. Y Glorita me salvaba de los antojos. ¿Qué te Vente, daban? vente. Qué Me te daba daban? ajiaco sudado, el sudado de pollo. Es que ella cocina delicioso además, tiene una No le sazón, gusta, pero cocina delicioso. en serio, cocina espectacular, Mi mamá cocina espectacular, delicioso. espectacular. Yo me iba para el apartamento de ellos en Bogotá y allá me daba chocolate, cafecito con leche, todo lo que me provocaba. Ella me consintió todo el tiempo. Es un amor. Te cachaquizaron. Sí, total, total, total. Yo desde esa época hasta hoy adoro el ajiaco. O sea, la comida de Bogotá me fascina. Lo aprendí, lo aprendí con ella. Ella me enseñó a amar la gastronomía de Bogotá, bueno, y de Boyacá, porque es que Sí, ellos de son de Boyacá. Boyacá, porque ese De sudado es de Boyacá. Boyacá. Ese sudado de Boyacá y le Mira, quedaba espectacular. ahí se está riendo mi mamá.
Mami, ya No, sabes, no, tienes que volver a cocinar, mami, tienes que volver a ay, cocinar. sí, no, yo no te puedo imaginar que no le guste, lo hace No, a mi espectacular, mamá no le gusta, pero mi mamá cocina, tiene una sazón espectacular. deliciosa. Los mejores jugos que tú te puedas tomar son los de mi mamá. Mi mamá, el ajiaco de mi mamá es No, incomparable. Mi mamá tiene nada. como dos o tres cosas que son incomparables, son una delicia. Bueno, Ingrid, te casas muy joven, te casas a los 17 años. Sí, iba a cumplir 17 años. Me faltaba un mes para cumplir 17 años y me casé siendo una bebé, una bebé. Una Sí, bebé, una te bebé. divorcias y se te A viene los el 14 mundo años. de casada, Sí, con dos con dos hijos. hijos. Y se te viene el mundo encima porque imagínate la hija de Carlos Todo. Reyes, mejor dicho. Cuéntame, yo sé que ya nos puedes contar porque el Señor ha Sí, hecho sí, sí, tantas sí, cosas en ya, ti. ya. Cuéntanos ese pedazo de la vida que yo creo que fue, o sea, cómo la gente puede ser Ah, tan implacable con el terrible. dolor de otro. Lo que pasa es que yo creo que como mi papá era tan fuerte en su mensaje, él era tan radical, es que mi Se papá era estaban promiscuo. vengando, se Sí, estaban yo vengando. creo que se estaban vengando porque mi papá, él era promiscuo en el mundo y él tenía que liderar un movimiento que fuera totalmente extremo a su mundanal estilo de vida. Claro, Entonces yo creo que él se ponía unas normas tan autoexigentes, él era muy, muy radical en sus ideas. Entonces, claro, cuando sucede ese tsunami, por supuesto, era como la oportunidad de muchos, yo creo, claro, de irse en contra de todo, claro, señalarlo. Me convirtieron en el lunar de su ministerio, me claro, claro. convirtieron en el lunar de su ministerio, en la manera como lo podían señalar. Hoy por hoy, una de las cosas que más me mueven justamente son las crisis de los pastores con sus hijos, porque cuando Tremendo. yo veo a un pastor con una crisis con su hijo, mi corazón se conmueve Porque lo porque yo viviste. sé, lo viví y mi papá lloraba, mi mamá lloraba, las Oh. murmuraciones, las calumnias, era una cosa, O sea, te no, fue inventaron de inclemente, todo. me inventaron de todo. Fueron Sí, sí, inclementes claro, contigo, sí. me inventaron un adulterio que no cometí, o sea, eso fue cruel, o sea, yo tenía No, no, no. supuestamente un amante, me habían Pero encontrado espérate, con un Ingrid, amante. ¿te lo inventó gente del mundo o te lo inventó gente cristiana? No, gente cristiana, el del mundo no me hubiera dolido tanto. Horrible, fue horrible. Y lo peor es que en esa época había un movimiento muy fuerte que todo era como profético. Te casaban por lo profético, el Claro, Señor me dijo esto, el Señor me dijo aquello. Era un abuso literal del don sí, profético en el que creo. Yo creo firmemente en el don profético y en el ministerio profético, pero en esa claro. época había un abuso absurdo. Entonces decían cosas como que el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me mostró, y yo sabía que no era el Espíritu Santo. Entonces yo decía, mira, ese no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo porque es mentira. Entonces eso me levantó en una rebeldía tal que yo literalmente me fui en contra de mis papás. O sea, yo los culpé de mi desgracia, Oh, los wow. culpé y mi papá lloraba, lloraba, lloraba. Llegó un día en que fue tan dura la crisis, fue tan dura la crisis que él literalmente con sus lágrimas en los ojos me pedía perdón. No, Oh, yo cuando recuerdo eso, uy, se me aguan los ojos, yo digo, Dios, terrible lo que él debió sufrir porque me volví cruel con mis papás. Era una cosa impresionante y cruel con la iglesia, porque además cometí el error de muchísima gente, que la gente te falla y peleas con Dios y Dios no sí, tenía la claro, culpa. claro. Entonces, en mi madurez emocional y las heridas que traía de atrás, yo me aparté del Señor 3 años y los únicos de los pocos que siempre me recibieron con los brazos abiertos fueron ustedes. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Siempre, Sí, me acuerdo. siempre, Sí, me siempre. acuerdo porque, y bueno, primero porque hemos sido como familia realmente y porque Total, entendíamos que ni siquiera era que tú estuvieras ni rebelde ni nada. Lo que tú necesitabas era una restauración porque te estaban total, masacrando, o total. sea, estabas tendida en el piso, herida y te seguían dando bala y bala, literalmente así era, entonces uno decía, Señor, o sea, por favor,
Por favor, paren de disparar que Terrible. la señora se está muriendo, o sea, está tendida en el Total, piso. Fueron, total. pues, fue un tiempo muy, muy duro para ti, fue un tiempo muy duro para tus hijos, para Sergio Para ellos Andrés y para muy Karen. duro. Sí, fue muy Sí, duro para para Sergio ellos. Andrés y para Karen muy, muy duro. Karen me habla ahora, tiene 34 años, acaba de cumplir 33, perdón, 33 años, y me dice, mamá, eso es insuperable. Todavía es la hora y ama a Dios profundamente, pero mantiene límites, porque ella vio el deterioro y el daño, entonces trata como de mantener cierto límite por eso, porque todavía está el registro de esa época, porque ella estaba en plena fase de crecimiento, era una niña que Imagínate. tenía 11 añiñitos, entonces obviamente ella vio toda esa crueldad, porque de Sí. verdad fue cruel. Yo me acuerdo que yo visitaba a Glorita y ella me decía, tranquila que tú te vas a levantar, me decía, y yo te voy a volver a ver predicar. Sí, De que te veo, te veo. sí, No te pongas brava, porque al principio me daba rabia. Cuando ella me lo claro, decía, era como una ofensa. Y ella me claro. decía, no te enojes, no te enojes. Sonríame, sonríame, me decía, Mamita, sonríame. Sí, mamita, mamita, no hay nada que hacer. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero Jesús va a pelear por ti porque tú eres de Él. wow, No, es wow, tremendo. Yo la amo profundamente. Ella wow, siempre profetizó mi vida, mi wow, futuro. Ella nunca dejó de de creer en ti, profetizar y de no, creer. y de orar. Nunca, Yo nunca, recuerdo a mi nunca. mamá y a mi papá orando por ti, Sí, orábamos por ti, con Miguel también orábamos por ti, porque sabíamos el legado que ese hombre de Dios es que yo quiero, si tú me lo permites, hablar un total. poquito del pastor Claro, Carlos Reyes. Yo creo que es hora de que se le haga un honor, se rindan honores a un hombre que nos abrió la brecha, porque es que ahora total. nos ha tocado realmente fácil, pero estos hombres, o sea, estos hombres y estas mujeres de Dios pagaron un precio muy, muy grande, o sea, pusieron su vida por el Evangelio, pusieron Total. todo, su integridad, hasta sus propias familias sin querer hacerle daño a nadie, pero era tal el compromiso que uno oía y veía en Pastor Carlos. O sea, con Miguel nos referimos mucho al Pastor Carlos, porque si bien es cierto, obviamente no manejamos, digamos, esa línea durísima del Pastor Carlos, De porque él era radical, pero fíjate que Dios. de alguna manera sí lo manejamos nosotros, o sea, porque tú ves a Miguel y Miguel es radical. Y en muchos tiempos Miguel y yo nos hemos sentado a preguntarnos, ¿qué diría el pastor Carlos Reyes? Nos hemos Ah, hecho una y otra vez muchas preguntas en no, momentos determinados. total. Entonces, yo sé cuál es la respuesta. Era un hombre impresionante, un hombre de fe, un hombre de convicción. Entonces, eso fue lo que él transmitió en ustedes. Por Total. supuesto, por supuesto, cosas, circunstancias, lo que sea, tu divorcio. ¿Cuánto tiempo pasa, Ingrid? Bueno, te rebeldizas, pero yo creo que no era rebeldía, yo creo que era dolor. Unos Sí, sí, años, unos años, y sí. después, ¿qué viene? Después de ese tiempo, ¿qué viene? O sea, ¿cómo te reencuentras con Dios? Yo me reencuentro con el Señor un día después de haber intentado acabar con mi vida, porque era tan tóxico el entorno que yo quería parecerme a la gente de afuera. Entonces comencé a trabajar en un colegio prestigioso de aquí de la ciudad y mis amigas eran divinas, pero ninguna era cristiana. Entonces todas me Ujú. decían, pero si tú puedes aprender a bailar, tú puedes aprender a rumbear, tú puedes ir. Y un día me invitaron a una discoteca. Entonces yo iba a entrar a la discoteca. Era como la 1 de la mañana. Entonces yo iba a entrar a la discoteca y el Espíritu Santo literal fue él. Me dijo, tú no eres de aquí. Tú no, Wow. no entres porque tú no eres de este lugar, tú a este lugar no perteneces. Y me comenzó en el pecho como algo que me faltaba el aire. Y dije, no, no, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo les presto las llaves del carro, yo me voy. Y ellas me lanzaron literalmente las llaves del carro. Tú eres una tonta y un montón de cosas, tú no sirves para esto, ¿qué te pasa? En fin. Y fue tanto lo que me dijeron que en un momento fue una confusión en mi mente tan tenaz que yo tomé el carro y fue una sensación, el momento en mi vida en el que yo me sentí
literalmente sin identidad. Es decir, yo Wow. no sabía ni qué era, o sea, no funcionaba en el mundo, pero tampoco funcionaba en la Wow. iglesia. Entonces era una sensación de no perteneces a ningún lado, es decir, no te puedes ubicar en ningún lado. Y yo recuerdo que tomé el carro y tomé la vía que conduce de Barranquilla a Cartagena, la autopista al mar, y la tomé a altísima velocidad a la 1 de la mañana, pero, Wow. y yo gritaba en el carro que ese día me mataba. Wow. Ese día me mataba Señor. porque sentía voces como que yo era el lunar del ministerio de mi papá, que él no me lo decía, que mi mamá no me lo decía, pero ellos estaban avergonzados, que yo los avergonzaba. Entonces, como que tú no puedes ser cristiana, pero tampoco puedes estar aquí porque no Wow. funcionas. No tienes la Wow. valentía para estar aquí en este mundo. No funcionas. Y ese día quise acabar con mi vida. Fue un punto en el que literalmente quería el timón salirse de mis manos. Ya yo no podía sostener el timón del carro. De la Y es velocidad con la que ibas. de la Wow. velocidad con la que iba, acompañada de unos gritos espantosos que yo Wow. daba, donde yo decía cantidad de cosas de mi vida, mejor dicho, una cosa espantosa, espantosa que hoy entiendo que es lo que debe ocurrir en alguien previo a una acción suicida. Pienso que Claro. toda persona que experimenta algo así, previamente hubo una velocidad en sus pensamientos que no podía controlar, hubo un montón de ideas que vinieron una tras otras, unas sobre otras, es como que el cerebro no te para tu mente de pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y llega un punto en que ya no das más y Wow. explotas. Eso fue lo que experimenté. Y el Señor comenzó a mostrarme videos de mi hijo, de mis hijos, videos de mis papás, y milagrosamente fue el Señor. Yo comencé a bajar la velocidad del vehículo, Señor. hice una U y ahí no recordé más. Yo recordé cuando me tocan la puerta del carro y el portero pensaba que me había pasado algo, que me habían dado algo. O Yo sea, creo que el Señor, llegaste hasta, o sea, a la wow, portería de mi Ingrid. edificio, cuando yo llegué a la Wow. portería de mi edificio, el Señor me sacó del carro, o sea, el portero me sacó del carro, él pensaba que me habían dado algo. Wow. Eso, eran que casi las 2 de la mañana. Yo lloré como hasta las 6 de la mañana. Yo no paré de llorar, de llorar, de llorar, de llorar. Y en la mañana mi papá transmitía su servicio. Y ese día mi papá detuvo el servicio para hablar de mí. Y Oh, delante toda su iglesia comenzó a decir que me amaba, que él uy, por mí daba la Señor. vida, que nunca se avergonzaría de mí, que si él tuviera que ver a su hija, si mi hija hiciese algo tan grave como para que tenga que ir a una cárcel, en esa cárcel yo iré y detrás de esa reja yo diré que ella es mi hija. Wow. Ese día, ese día la unción de la paternidad de Dios en la vida y a través de la vida de mi papá me trajo reconciliación. A las 11 de la mañana me reconcilié en una iglesia aquí de Barranquilla, eso fue en el 2002. Y en el 2003, cuando él murió, me reconcilié con el llamado. Literal, una intervención de Dios, literal, 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 literal. Todo lo que Satanás de manera mentirosa me estaba diciendo en esa carretera, mi papá, Dios lo llevó a hacer todo lo opuesto esa mañana. Yo quería salir Pero corriendo. él no sabía nada de lo que había pasado el día anterior. Bueno, ahí Él estaba murió, el don él murió, profético. él murió sin saber que yo me quise acabar con la vida. Jamás se lo dije. Dices tú, Digo yo, sí, dices digo tú, yo, pero el sí, hermano Carlos era un hombre con un discernimiento de espíritu y sí, una capacidad de ver, de discernir. O sea, el mundo espiritual en sí. que él se movía era algo bien fuerte. O sea, Muy fuerte. yo recuerdo, Ingrid, las muchas veces que fuimos a vigilia con él. Mira, a mí me encanta. O sea, yo creo que yo oro parecido al hermano Carlos. O sea, y Sabes me que te acuerdo amaba. que medio levantábamos la cabeza y nos decía, frente al piso. Y yo eso lo conservo. O sea, yo digo, cuando es a orar, es a orar. Y yo me acuerdo que no nos estábamos con Miguel, con Alberto Gómez, con Patricia Gómez. Yo no sé por qué terminamos en esa vigilia y Sí, yo me terminamos acuerdo así. ese día. ¿Te acuerdas? Sí, Ese claro, hombre, perfecto. ese era un hombre de oración, ese hombre hacía cambiar la atmósfera, hacía cambiar la Total. atmósfera. Entonces, por eso te digo, no creo que no supiera,
Sí, Eh, yo creo que Dios le revelaba muchas cosas que no me el las decía, Espíritu pero las sabía. Santo, el Espíritu Santo, Total. y tú sabes lo que él debió interceder por ti. No, eso eran madrugadas. Mi mamá y mi Sí, papá, así, boca abajo, así, sí, frente al piso, como frente en el piso, frente en el piso. frente al piso, llorando por mí y por Claro, mi reconciliación. Y él me decía, tú volverás a predicar la palabra, tú volverás. Y también me daba rabia, como cuando Glorita me lo decía, me daba rabia. Cada vez que ellos me lo decían, mi mamá o él, me daba rabia porque no claro. quería. Pero el Señor sí quería. Él era muy fuerte en el mundo espiritual. Era tan fuerte que cuando él decía, Ingrid Patricia, yo temblaba. Yo decía, ay Dios mío, Espíritu Santo, ya le vas a mostrar todo. Ya tú todo se lo vas a mostrar porque él sabe todo. Y él te miraba y te ponía un escáner. Yo me acuerdo el Sí, día sí, que sí, sí, ustedes sí. fueron, una tarde que fueron a visitarlos ustedes, Sí, estaban ustedes iniciando todo, sí, recién llegados de Rema, estaban recién llegados de sí, Rema, sí. y ustedes lo fueron a visitar y él se acostumbraba a sentar en la puerta de la iglesia en Se la tarde, tiraba así, se se tiraba, tiraba se ahí, tiraba. se tiraba, y Nadie la gente sabía que que él era el pastor. nadie, Era un llegaban hombre preguntando, tremendo. el pastor Carlos Reyes, entre, por ahí debe estar, entre. Y era él, y él se quedó sentado conmigo en ese murito y ustedes se iban de espalda y me dijo, ¿sabes? Esos peladitos no tienen ni idea lo que Dios tiene para ellos. Ellos no se Wow, imaginan lo que ellos van a llegar a hacer. Es que tú no te lo logras imaginar, pero tú lo vas a ver y te acordarás de estas palabras de tu wow, papá. Que tú wow, no tienes ni idea a dónde Dios los va a llevar a ellos. wow. Son grandes, son grandísimos en el Señor. Y ustedes acababan de llegar, mejor dicho, todavía Pastor Miguel conducía un carro para Sí, transportar niños, ¿te acuerdas? sí, Bueno, completamente. en Y esa tú me época fue. contaste eso, eso que nos estás contando a todos hoy, me lo contaste en el 2016 cuando vino una Yo te lo conté. persecución para Miguel y me dijiste un día de las tantas veces que me llamaste a darme ánimo, que yo lloraba también y yo decía, ay Dios mío, Señor Jesús. Y tú me contaste eso y eso a mí se me quedó grabado de ese hombre de Dios que pudo ver Uf, lo que nosotros ni nos imaginamos. Entonces, sí, porque por eso te digo, él debió saber, debió ver el mundo espiritual, debió ver la lucha entre el cielo y el infierno literalmente, porque es que era el cielo y el infierno peleándote. Y total, bueno, total. viene la reconciliación y empieza otra vez Ingrid a retomar iglesia, A ¿verdad? retomar iglesia, pero yo me reconcilio con el Señor en una iglesia que era como el polo opuesto a lo que mi papá enseñaba. Entonces ya te puedes imaginar, el día que me vio como sonreír, porque de hecho yo vivía amargada, todo el tiempo era una cara de amargura permanente. Y comenzó a verme reír y me dijo, ven acá, dime algo. ¿Tú qué? ¿Estás enamorada de alguien o qué? Porque yo te veo como sonriendo. Y yo le dije, no, papá, yo iba escondida a la iglesia, esa. Y le dije, no, papá, te voy a decir la verdad, es que me reconcilié con el Señor. Y él Wow. esa cara de felicidad impresionante. Y cuando me ve la cara de angustia, pero ¿qué me vas a decir? Le digo, es que te voy a decir en dónde y no te va a gustar. Y yo, cuando le dije el nombre de la iglesia, a él se le fue el color, literal. Se le fue el color, él quedó como en blanco y negro. Y él me queda mirando y yo creo que él le tuvo que preguntar al Señor, ¿qué digo? ¿Qué le ¿Qué hago? respondo? Claro. ¿Qué hago? Lo que yo hable en este momento la puede lanzar atrás otra vez. Yo creo que él, en fracción de segundos él le pidió sabiduría a Dios. Y él me queda mirando con esa ternura y me dice, ¿quién soy yo para decir cuál es el sitio donde Dios te va a restaurar? Yo sé que Dios te va a restaurar. Él me lo dijo y Él lo hará como Él quiera hacerlo. Tremendo. Wow, cuando yo vi eso, descansé, tuve paz y bueno, papi se va en el 2003, un añito me vio reconciliada con el Señor. Ya me alcanzó a ver haciendo mis devocionales, hablando del Señor, oraba. Él alcanzó a ver eso, pero todavía le decía que yo no iba a volver al ministerio. Le dije, no, yo voy a hacer como obra sociable. ¿Sabes? Cuando uno se reconcilia con el Señor, muchas veces le pone como condiciones a Dios. Claro, claro. Entonces yo le puse mis condiciones. Bueno, yo vuelvo,
pero hasta aquí. Yo vuelvo, pero voy a hacer obra social, voy a trabajar en educación, voy a hacer otras cosas, pero eso de ministerio, no, 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 hasta allá no, hasta allá no. Y se lo decía a él y él se reía, tú no sabes, se reía como diciéndome, no tienes idea de lo que Dios va a hacer. Dios te va a callar la boca, vas a hacer otra Wow. cosa. Y así se fue. El día que murió, justamente en la sala de cuidados intensivos, yo me reconcilié con el llamado. Cuando David me dijo que se había ido, fue muy duro porque todo duelo tiene implicación de culpa. Y yo experimenté mucha culpa en la muerte de mi papá porque me dolían sus lágrimas, me dolían Claro. las veces que lo hice llorar, las veces que lo juzgué tan duro, que fui tan dura con él, eso me pegó horrible en mi duelo, impresionante, me dio una crisis de fe espantosa porque yo le decía a Dios, ¿por qué no me diste la oportunidad? Un año, le dije, un año nada más, me hubieses dado la oportunidad de disfrutarlo más. Y fue durísimo, pero junto con mis hermanos hemos entendido que los legados no mueren, los legados son dejados para que las nuevas generaciones sigan. Y él dejó huella y legado, y eso es lo que hemos hecho los tres, servirle a Dios después de ese tiempo. Él no lo vio, pero Jesús se lo dijo. Estoy segura que Jesús se Tremendo. lo dijo. Tremendo. No, 13 de y mayo. te está viendo desde las gradas celestiales. Amén, amén. 13 de mayo del 2003 me reconcilié Sí, con el llamado. En una qué sala de tremendo. cuidados intensivos sobre su cuerpo. Yo me acuerdo que yo me lancé sobre su cuerpo y le dije a Dios que la unción a donde él iba no la necesitaba, que la necesitábamos nosotros, sus hijos, que nos las dejara a nosotros. Le dije, déjanoslas a nosotros, vamos a trabajar por servirte, Señor. Y le toqué los pies y como un acto profético, yo le dije al Señor, yo quiero predicar de integridad como él, porque tú sabes que él Wow. vivía lo que predicaba, o sea, Sí, 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 total. él no era de Sí. medias No, cosas, no, no, no. su sí era sí, su no era no. Cuando tenía que pedir perdón, él pedía perdón cuando se equivocaba, sus errores los reconocía. Él era un hombre íntegro. Yo puedo Sí, definir a mi papá con una palabra, integridad. Ese sí, es el legado que nos dejó, que la sí. vida en Cristo se puede hacer de manera íntegra, se puede hacer de manera íntegra. Entonces eso no, es una historia maravillosa de mi reconciliación con Dios y de allí nació mi matrícula con Juan 12:24, que cuando el grano de trigo cae y muere, lleva mucho fruto. Papi murió y yo resucité al servicio al Señor. Increíble, increíble. Qué belleza eso. Sí, Bueno, una de las cosas que el pastor Carlos profetizó todo el tiempo y hablaba todo el tiempo era sobre la educación cristiana de excelencia. Y, y ustedes ahora son los dueños y directores de un colegio. Háblanos un poquito de eso, porque eso es otra cosa que es impresionante de ver. O sea, él hablaba y predicaba y aquí voy a comprar y aquí van a tener la casa y aquí van a hacer. Yo varias veces lo oí profetizando así, o sea, hablando, llamando sí. las cosas que no eran como si son y ahora Y son. ahora son increíbles, ¿verdad? Claro, tú lo conociste tanto, tanto, tanto desde niña lo conociste. Sí, sí. Él te oró pequeñita, estabas tú chiquitita y Sí, él te oró, muy te oró, chiquita, te oró sí. Me y profetizó desde chiquita, te desde profetizó tu pequeñita. llamado, todo. Sí, Él era así, o sea, él era como fuera de este mundo. Mis hermanos y yo hemos llegado a la conclusión que él era extraño, él era diferente. Él realmente, él como que vivía en el espíritu, porque sí, él veía cosas que tú dices hoy, ¿cómo las pudo ver? Porque era imposible. O sea, ¿cómo las pudo ver? ¿Cómo las pudo ver? Todo lo que estamos viviendo, las ideologías que se están dando, todo eso lo profetizó y la gente le decía que pues estaba claro, loco, que claro. estaba loco y todo se ha cumplido, impresionante. Entonces un día él dijo que el Señor le había hablado, que tenía que formar un colegio y que en ese colegio se iban a formar hijos de siervos de Dios, hijos de ministros se iban a formar allí, porque llegaría un momento en que no podrían tenerlos en colegios de afuera. Entonces, que definitivamente el momento iba a ser tan duro que tendrían que tenerlos en colegios cristianos y que él iba a abrir ese colegio. Y nos dijo a las dos y yo, no, papá, es una locura. Y le puso internacional en una casita chiquitita. Sí, Arrendó una sí. casa y le puso un letrero grande, Boston Internacional. Y yo, qué vergüenza, papá, ¿cómo así que Boston Internacional? Una casa tan chiquita, tan feíta, papá. Y me decía, mujer de poca fe, tú lo verás, mujer de poca fe.
Hoy es un Wow. colegio internacional y tú dices, Dios mío, el día que nos dieron la certificación como colegio internacional, los tres no parábamos de llorar, o sea, no parábamos de llorar con nuestros esposos que finalmente han aprendido a amar toda esta historia a través de nuestras vidas y todos lloramos. Lisette lloraba, todos llorábamos y decíamos, Dios, tú lo dijiste en una época en que era imposible de imaginarlo. Y hoy en Pero día no es una sola, realidad. pero no solamente es un colegio internacional, porque digamos, podrían haber recibido la certificación, bueno, listo, pero es que es un colegio de excelencia, es que han ganado Claro. premios, es Sí, que ustedes compiten con los top de Barranquilla. Cuéntanos un sí. poquito de eso, Ingrid, porque es que Ay, yo digo Dios. que ahí está, claro, ustedes también llevaron la palabra profética a otro nivel, porque Kika y tú estudiaron, se especializaron. Sí, Ustedes salieron laureadas las dos, o sea, una locura, esto es sí, una sí, locura. total, total. Eh, Eso fue pero, el Señor. pero cuéntanos de esa posición, o sea, con quiénes compiten ustedes en posición en Barranquilla. Imagínate, eso es, yo digo, Dios mío, cuando tú nos pones frente a los grandes, tú dices, Señor, wow, solamente tú lo podías hacer. Llega a mi vida un tiempo en el que Dios restaura mi vida y me entrega una nueva historia de amor. Y resulta que Alejandro llega al colegio para venderme un aire acondicionado. Así es la Para, cosa. Sí, es mentira. Yo lo conozco en la iglesia y le digo que me revise un aire acondicionado que iba a comprarlo para el colegio que estaban haciendo. Mi papá lo había dejado, fue su última obra. Mi papá abre el Sí, colegio sí, y se va. Y se va, Kika empieza a trabajar con él y yo me uno al colegio cuando él muere en el 2003. Y en el 2000, a final del 2003, llega Alejandro y yo le digo que como ingeniero me revise unos aires viejos. Y resulta que los aires viejos no servían, no servían, y él terminó sembrando los aires para el colegio. Pero me wow. decía, sin ningún compromiso, ¿eh? Sin ningún compromiso. Y resulta que hoy en día es mi esposo. Él aprendió a amar el colegio. Eh, Mira, Mira, y Lisette, Fari, todos amando el colegio y se convirtió en un ministerio realmente de familia en el que todos se han venido involucrando y comenzó este hombre a estudiar de educación. Hoy sabe más de educación que nosotros. Hoy sabe más impresionante, de pruebas nacionales, internacionales. También lo profetizó la pastora Glorita. Un día me dijo, impresionante. si no lo aceptas, me lo traigo para Cartagena, Sí, que yo en me la acuerdo iglesia ese lo que día. tengo Sí, mi mamá lo son iba a mujeres casar. Sí, hermosas. yo me acuerdo. Mira, ya, ¿tú sabes cómo que ella me hacía así? Ya, ya, no más, no Sí. me juegue más con Yo me ese acuerdo muchacho, no que me juegue más. te Me amenazó, te amenazó. amenazó. O te casas o yo me lo traigo para Cartagena y lo que tengo son mujeres bellas para él. Ah, no, mijita. Y fíjate, el Señor lo comenzó a ungir y hoy en día es asesor de colegios, asesor de colegios que tienen que enfrentar también sus pruebas nacionales, internacionales. Eso lo ha hecho el Señor, todo lo ha hecho el Señor. No, Entonces, yo lo que veo increíble. es un movimiento del mismo Señor, como el Señor encajando fichas, llevando, hilvanando todo. Cuando algo ha sido puesto por Dios, de verdad dado por Dios, el Señor lo sostiene en el tiempo y mueve las fichas y los tiempos y los momentos como tiene que hacerlo, y es lo que ha Total. ocurrido. Y hoy en día lo que hacemos es levantar los brazos y decir, Señor, toda la gloria para ti, porque todo lo has hecho tú. Hemos trabajado duro, hemos trabajado con esfuerzo, Sí, nos hemos sí, esforzado, hemos sido sí, valientes, todo lo que toca frente a las conquistas, ¿no? Tienes que sí. esforzarte, ser valiente, constante, determinado en Dios, pero el Señor finalmente lo ha hecho sobrenaturalmente y hoy cuando veo que el Señor nos pone por allá con todos esos colegios de tanto renombre, yo digo, Dios, solo tú lo haces, solo tú lo puedes Me hacer, encanta. solo No, tú es eres el una único, belleza, una sí, el belleza. Un Señor. colegio súper recomendado. Tienen que venir a No, abrirnos una gracias. sucursal aquí en Cartagena. Necesitamos Total, urgente. Ya ustedes me total. dijeron, toca, ya estamos mudándonos al templo y allá tenemos espacio para el Total, tú sabes colegio. que eso está en pie, eso sigue Sí, en eso pie. está en pie, pero de verdad qué bendición, porque imagínate, es el poder de la palabra profética, el poder de hablar, o sea, la vida, la muerte, la bendición o la maldición, la sanidad o la enfermedad está en tu boca. Y él lo profetizó, es que yo me acuerdo, como dice Ingrid, yo conocí al pastor Carlos Reyes siendo muy chiquita y él siempre en ese movimiento profético y hablando.
y uno sí lo veía a él como un poco más elevado de la tierra, o sea, como Sí, que él sí. estaba un poquito más elevado de la tierra y él como que veía cosas y lo vio y lo profetizó y lo habló. Y hoy ustedes están viendo la realidad del colegio Boston International School y un colegio de renombre, un colegio, no solamente es un colegio cristiano, pero es mediocre, no, es un No, colegio no. cristiano 100%, académicamente es 100%, becados, o sea, súper recomendado, de verdad No. que sí. Bueno, yo creo que ustedes ya no tienen ni cupos para recibir, no sé cómo Sí, harán, pero sí. no sé A cómo veces harán los cupos porque, son complicados, y a veces los claro, cupos son claro, complicaditos. Sí, sí, claro, sí, porque, porque pero no toca. importa, podemos llamar a la directora, a la dueña, y ahí podemos, si necesitan alguna palanca, podemos ayudar con una palanca. Es un gran colegio, de Llamamos verdad, aquí. es un gran Ay, colegio, Gloria, gracias, un gracias, gran de verdad. colegio. Ingrid, tienes que hablarnos, yo sé que es otro momento demasiado doloroso de tu vida, Sí. que es la partida de Sergio Andrés. Mm, Yo pienso que, yo no sé, pero pienso que eso fue peor o ha sido el dolor más grande que aún el divorcio y todo lo demás. Cuéntanos por un favor. poquito de eso. Nada de lo que te he contado hasta ahora se compara con ese dolor. Absolutamente nada. Todo se volvió pequeñito frente a ese dolor. Muy, muy indescriptible. Sergio Andrés tenía 21 años, hace 7 años se fue. Cuando comenzábamos a disfrutarnos más, porque desde los 18 años comenzamos a disfrutarnos más y wow, hablé con él un miércoles y el viernes de esa misma semana se va de colisión contra una camioneta en el Puente de las Américas en Ciudad de Panamá y muere a las 3 horas. A las 3 horas muere mi hijo. Ha sido indescriptible, indescriptible. El dolor no tiene nombre, ese dolor no tiene nombre. Realmente un papá y una mamá cuando pierden un hijo no vuelven a ser los mismos. Hay algo que cambia, es un antes y un después de la ida de ese hijo porque hay que aprender a vivir de manera diferente. Y eso es lo que he experimentado. Sergio Andrés amaba la vida, Sergio Andrés era deportista, era un chico tan amante de la vida que un día me acuerdo que me dijo, mamá, si algún día te vienen diciendo que yo me suicidé, busca a mi asesino, ¿viste? Tienes que buscar a mi asesino, porque yo no entiendo Wow, cómo la gente se puede suicidar. Yo no entiendo eso, mamá. Él amaba literalmente la vida. Era un deportista consagrado, bello, era guapísimo, elegantísimo. Y wow, nunca me imaginé que iba a pasar por una prueba como esta. Jamás me imaginé, jamás cruzó por mi mente que yo iba a tener que vivir una prueba tan dura como esta. Pero recuerdo que el día que me reconcilié con mi papá, con el Señor frente al cuerpo de mi papá en aquella sala de cuidados intensivos, una de las cosas que salió de lo más profundo de mi espíritu fue decirle a Dios que pase lo que pase, nunca más me vuelvo a separar de ti. Pase lo que pase, jamás me alejaré de ti, jamás, jamás dejaré de amarte, jamás. Yo qué me iba a imaginar que ese grito de mi alma, de mi espíritu, tenía que ver con la misma muerte de mi hijo, porque fue justamente eso lo que vino a mi memoria, a mi mente cuando lo veo en la morgue de ese hospital en Ciudad de Panamá, sin vida. En ese momento, lo primero que experimento dentro de mi corazón es que nunca me separaría del Señor, que ese dolor no me separaría del Señor. No dejaría de amar a Dios a pesar de que no entendía por qué estaba viviendo eso, no entendía por qué mi hijo estaba muerto ahí. Lo pude besar, lo pude abrazar sin vida. Estaba desde el viernes, estaba en la morgue porque le robaron el celular, le robaron todo, no nos pudieron decir, avisar. Fue mi corazón de madre quien me indicó que a él le había pasado algo. Porque hay una conexión muy fuerte entre las mamás y los hijos, es impresionante. Esa conexión es dada por Dios. A veces uno sabe que su hijo está pasando por momentos difíciles y no te lo ha dicho, pero es que hay conexión entre los padres y los hijos, es impresionante. Y yo tuve esa experiencia de poder entender en lo más profundo de mi corazón que algo le había pasado a Sergio Andrés, pero no imaginé que era muerte, yo me imaginé que era algo, un accidente, alguna cosa, pero no me imaginé que era muerte. Fueron 3 días
luchando desde el viernes. ¿Dónde estaba? El celular no contestaba, el celular estaba apagado, no respondía a correos electrónicos, no respondía nada, no sabíamos dónde estaba. Pues viernes, sábado y hasta el domingo por la noche, mi hermano David me informa, ya le habían dicho a él que Sergio Andrés se había ido. En ese momento la vida se me convirtió en un abismo que no tocaba fondo, o sea, no podía tocar fondo. Y desde ahí comenzó una batalla muy fuerte contra mis emociones, ¿no? Porque cuando se han vivido momentos difíciles en la vida, quedan unos registros muy fuertes en el alma que cuando tienes que enfrentarte a otros momentos quizás más difíciles, esos de atrás que de alguna manera te restaron tanto en tus emociones, te cobran factura. Y yo creo que eso me pasó. Yo no tenía fuerza, no tenía capacidad para lidiar con ese dolor, no podía encajar en el duelo, era literalmente indescriptible. Pensé que me moría, literalmente pensé que me moría, Pero Jesús ganó. pero Jesús ganó, Y pero entonces Jesús nace, ganó. y nace un libro de esta experiencia y le Sí, colocas, pero Jesús ganó, ¿por qué? yo le coloco Jesús ganó porque fue el grito después de sentir que no me separaría del Señor. Yo llego a esa morgue, frente a esa morgue, y yo digo Jesús ganó. Mi hermana Kika me recuerda ahora y me dice que la expresión que lancé fue mi Jesús ganó, mi Jesús ganó. Yo recordaba era Jesús ganó y repetía Jesús ganó. Porque cuando lo que enseñan los papás a uno no se le olvida. Y mi papá me enseñó algo, me dijo, sabes, cuando tú tengas a un cadáver frente a ti y tú no sepas si, no tengas claridad si está con el Señor o no, mira la expresión de su rostro y experimenta. El Espíritu Santo te va a dar paz en ese momento. Tú vas a experimentar una paz indescriptible. Cuando se experimenta eso, esa persona se fue con el Señor. Eso me lo enseñó desde hacía mucho tiempo atrás. Y fíjate que en ese momento yo lo recordé frente al cuerpo sin vida de mi hijo y experimenté esas dos sensaciones. Yo experimenté la paz, esa paz que sobrepasaba literalmente el entendimiento en ese momento. Y el rostro de Sergio Andrés era literalmente el rostro de una persona dormida, pero dormida tranquila. E incluso tenía una suave sonrisa en su rostro. O sea, que él estaba como sonreído y estaba en paz. Y yo experimenté paz en ese momento. Desde ese mismo instante supe que Sergio Andrés había volado con el Señor. Y es mi seguridad Sí, y será mi seguridad todos los días de mi vida que Sergio Andrés está con el Señor. Y un día iré allá y allá me lo voy a encontrar en la como van presencia las del Señor. cosas, como van las Sí, cosas muy rápido. Con muy rápido, con esta muy locura de rápido mundo, con creo que esta muy locura, rápido. con Bueno, esta pues locura del mundo. el libro de Ingrid está, Aquí está, lo puedes adquirir en Jesus Place. Es ahí un gran está. libro, ahí está. Es un gran libro, es un testimonio de restauración de lo que Dios puede hacer. Aquí tú estás oyendo a una mujer que siendo cristiana, que siendo hija de pastores, que casándose con un siervo de Dios, sufre una decepción horrorosa, y se divorcia, la culpan de algo que ella nunca hizo, nunca hizo, o sea, esto es José, pero en versión femenino. Nunca hizo absolutamente nada de lo que la gente la culpó. Nosotros la conocemos, conocemos a su familia. Ella se pudo levantar por el poder de Dios y por el poder de la oración de unos papás. Mira qué tan importante es la oración de unos padres. Luego, cuando empieza un tiempo de restauración, el maldito infierno quiere venir a pararse en contra de su hijo, pero finalmente entendemos que no pudo, porque No, si pretendía hacer otra cosa, Jesús ganó, como escribe Ingrid en su Jesús libro. ganó, Así que Jesús es un ganó. libro que está súper recomendado, lo puedes adquirir en Jesus Place Gracias. y de verdad que es una gran bendición. Pero después viene una restitución, digo yo, que es Nicole. Sí, Nicole viene, wow, Nicole viene, fíjate, un día tenía como 5 meses de embarazo y una niña que Dios la usaba en danza profética, ella se llama Natalia, ella comienza a danzar y ella con sus mantos
empieza a colocarlo sobre mi barriguita de 5 meses. Ya sabíamos que era una niña y el Señor comienza a hablarme a través de ella y dice que será un instrumento de gozo para mi vida y que ella sería un instrumento de Dios para secar mis lágrimas. Y yo me imaginaba que eran mis lágrimas de todo ese pasado. Jamás imaginé que eran las lágrimas de una pérdida, la pérdida de mi propio hijo. Y ella es gozo, ella es alegría, ella todo el tiempo se levanta con una sonrisa. Y cuando yo estaba en ese periodo de duelo, que me metía debajo de las mesas horas y me tiraba al piso horas en el periodo de duelo, fue espantoso, espantoso la batalla emocional, la guerra de mi mamá luchando contra, eran legiones de demonios que venían a atacar mi cordura. Era una cosa inexplicable y mi mamá con aquella capacidad de guerra, de intercesión, amanecía conmigo en oración. Mi mamá se enfermó después, cuando yo me levanto, cuando el Señor me levanta, mi mamá cae grave en una clínica y casi se nos muere, porque yo creo que ella aguantó tanto, tuvo tanta resistencia durante ese tiempo para sacarme adelante que después su vida colapsó y casi se nos muere mi mamá. Pero ella ya está aquí con nosotros porque por ahí está, por ahí creo que la vi. ¿Cuál es el usuario? Ella es Pastora Dilia, por ahí tiene que Ay, estar, no, por ahí Pastora está. Dilia, salúdenos por favor y Sí, necesito por ahí invitarla está. urgentemente a un entrenamiento con mis intercesores. Ay, no, eso es mejor dicho, te Sí, los deja alineados, sí, porque sí, sí, ella es, eso es una locura porque mira, o sea, esa mujer se ha guerreado todo en sus dos rodillas, se ha ay, no, guerreado no, no, todo. impresionante. Aquí hay una persona que dice psicología y cristianismo. Qué rico que pregunte eso o que apunte eso, porque la gente muchas veces no entiende que la dimensión emocional también hay que tratarla. No entienden que la vida del Hijo de Dios es una vida integral, donde nosotros tenemos un espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo, y que Pues esa dimensión emocional hay que tratarla. Y es el que Señor, la desconocen tanto, pero realmente es la que más causa problemas en los seres humanos, incluyendo total, cualquier cristiano. Cuando tú tratas con un cristiano, donde más tienes que lidiar es en el alma, en las emociones, total. en los sentimientos, en eso que habla Ingrid, en esas marcas, en esas heridas. Así que el mismo Jesús dijo, y hoy hablábamos con alguien y me decía que mira que cuando Jesús habló, cuando Pablo habló de que nos guardemos irreprensibles, mencionó espíritu, alma y cuerpo. O sea, las tres Total, cosas se tienen total. que guardar irreprensibles, entonces no están para nada contrarias. Y No, si para tú ves, nada. y si tú ves a David en los salmos, eso es pura psicología. David en los Total, salmos, pura psicología. Oh, total, alma total. mía, cálmate, alma mía. Sí, Después, y él cálmate. era bien, a veces estaba bien De arriba, a veces estaba picos, bien era de picos. abajo, Él a era de veces picos, quería a sí. sus enemigos, a veces quería que dejara huérfanos hasta y viudas a todo el mundo. Sí, Así que es una combinación realmente, es que somos integrales, o sea, es que, total, y si no total. hubiera sido por esa combinación, o sea, yo creo que no lo logras, o sea, si, No, no, no. gloria a Dios, pudiste tener la sabiduría y me imagino el mentoreo para que te ayudaran espíritu, alma y cuerpo en las tres cosas. Espíritu, alma y cuerpo. Y hasta el último día de mi vida, yo tengo que cuidar mis emociones, Total. yo soy muy cuidadosa de mis emociones. He aprendido a ejercer dominio en el espíritu sobre ellas, pero no confiarme. Es el Espíritu Santo quien las controla, pero yo sé que debo guardarlas, que debo cuidarlas, que debo hacer conductas preventivas, es decir, hablar. Administrarlas. Claro, tú Claro, tienes que relacionarte con gente que no sea tóxica para ti, por ejemplo. claro. ¿Por qué te vas a relacionar con alguien tóxico? Te hace daño. Hay cosas que dañan y que no debemos exponer nuestras emociones. Y realmente Exacto. he aprendido eso, no exponer las emociones, el saber que si mis amigos son pocos, son gente que me edifican. Si las relaciones son sanas, mi vida alrededor va a estar sana. No tengo por qué tener esas experiencias que dañen, que vulneren tus emociones, Así es. porque realmente cuando uno viene de un proceso tan duro como esto, uno es No, un sobreviviente, de verdad, no. literalmente. Yo soy una sobreviviente como todas las mamás que han perdido hijos, todos los padres Amén. que nos pueden estar aquí observando, mirando, escuchándonos.
ellos saben que lo que estoy diciendo es cierto. Es realmente sobrevivir. O sea, es decir, ¿cómo puede vivir un papá y una mamá después que su hijo murió? Por la misericordia de Dios, Por la literalmente misericordia. aprendiendo a vivir por la misericordia de Dios. Entonces cuido mucho la dimensión emocional, vivo muy, trato de cuidarme mucho y saber cuándo necesito estar a solas con papá y retomar fuerzas y recuperarme, porque tú estás dando todo el tiempo, pero también tienes que cuidarte y también tienes que recibir. Y me imagino que también habrá un momento de la vida donde, o varios momentos de tu vida donde tú sabes que necesitas una intervención en tu alma y necesitas hablar con alguien, que no es pecado, porque la gente cree que manifestar lo que uno está sintiendo y resulta que es la forma como puedes empezar un proceso de restauración, cuando puedes Total, hablarlo y decirlo. Yo creo que cuando tú lo hablaste y lo dijiste, empezó en todo lo que nos has contado, en el divorcio, en volver a creer en un hombre, total. porque el pobre Alejandro pagó los platos rotos de Uy, una situación que tú traías de atrás, pero el ah, volver a creer en un hombre, en que no todos los hombres son iguales, total, en que me embuste, que si son cristianos o no son iguales, o sea, tuviste que aprender a hablar esas emociones, a expresarlas, total, y eres una mujer, mira, o sea, uno ve y uno ve un milagro de vida, o sea, uno ve un milagro. una mujer que Dios ha hecho, porque otras estarían enloqueciéndose, o sea, renegando de Total, Dios, renegando total, de la vida, pero tú dijiste, no, yo voy a seguir adelante. Bueno, y le hiciste esa promesa al Señor sobre el cuerpo de tu papá, y el Señor se tomó muy en serio esa promesa se y lo te ha tomó en levantado, serio. y te ha Solo él, levantado. solo él. Fíjate que yo alcancé a decirle, bueno, ya el tiempo se nos está acabando, ojalá alcancemos, no sé cuánto nos falta, Nos pero quedan yo, como 3 minutos. ay Dios mío, yo alcancé a decirle a Alejandro que se fuera cuando yo tuve mi duelo. Vete con Nicole, porque la mujer con la que te casaste ya se murió, ya esa no Wow. va a volver. Y él, con sus manos así grandototas como las tiene, me las coloca acá y me dijo, déjame conquistar a la nueva mujer en la que te vas a convertir y déjame enamorarme de la nueva mujer en la que te vas a convertir, porque yo Wow. sé que esa no volvió, nunca volverá, pero ahora te vas a convertir en una mejor mujer, una mejor hija, una mejor esposa, una mejor amiga. Me comenzó a profetizar, se lanzó Tremendo. a un reto impresionante sin ser su hijo biológico y pudo acompañarme en el momento más difícil, más cruel de mi vida. Qué tremendo, Quisiéramos de hablar verdad. más, pero el tiempo se acabó. No, pero qué tremendo, o sea, de verdad edificante. Creo que ha sido un live de esos que uno dice, Señor, tú eres real y Ay, tú eres verdadero, tú eres solo real y tú él. eres verdadero, Ingrid. Jesús ganó, Ahí está, Jesús Jesús ganó, ganó. Jesús ganó, Muéstranoslo otra vez Jesús de ganó. Aquí frente. está. Además es impecablemente escrito, o sea, Sí, es un libro Jesús muy, ganó. muy lindo, es Ya está en recomendado. Amazon, ya está en Ah, Amazon también. perfecto, Ya está en Amazon. perfecto. En Estados Unidos llega impreso y en los demás países por ebook. Lo pueden Bueno, solicitar en Amazon. Ya bueno, está. perfecto. Ya Sí. saben que lo pueden Y en Cartagena, en Jesus Place. Jesus Place, por favor, en la librería Jesus Place lo pueden conseguir. De verdad, Ingrid, que ha sido una bendición Y tenerte. a mí Sabes también. cuánto te amo, te admiro. Y yo a Eh, ti. mis recuerdos de saber muchas cosas de la palabra de Dios de memoria te las debo a ti, y El siempre lo Salmo digo. 23, ¿te acuerdas del Totalmente Salmo me lo sé 23? por ti, me sé el Salmo 23 por ti. Menos mal que no se te ocurrió a aprenderme el Salmo 119, pero me El lo sé por 23. ti, me lo Tan sé por linda, te ti. amo. Yo a ti, que Dios te bendiga, que el Señor te siga usando de una manera, y yo pienso que definitivamente los mejores años de tu vida vienen por delante, los Así mejores es. tiempos para ti, para tu familia, para tu ministerio, tiempos de restauración, de Así es. restitución, donde el Sí, diablo va a tener que devolver 7 veces y seguirá devolviendo con creces lo que intentó robarte, pero no pudo, no pudo. así Jamás es, pudo mi amor. quitarte a Sergio Andrés, y no ha podido ni podrá absolutamente. Te admiramos, creo que todo el mundo está feliz con este live. Ahí me Tan están diciendo, lindo. déjelo arriba, no se preocupen, lo voy a dejar arriba, no hay ningún Tan problema. lindo. Te mando un abrazo, Te un amo. gran abrazo. A ti, Pastor Miguel, Te a todos, bendigo. Ríos de Vida, a todos los amo profundamente. Un Pastora Glory, Pastor abracito. Joaco.
Y ya Gracias. sabes, hermana Dilia, te necesito para un entrenamiento con nuestros intercesores. Creo Allá que te nuestros llega. intercesores ya están en ese nivel de que necesitan así una general de ¿cuántos soles es lo máximo? De esos. Dios, 8 segundos para decirte bendiciones mil. Un te abrazo a amo, todos. te Gracias amo, por te amo, te amo. conectarte. Bye bye.